Hola chicos, hoy vamos a hablar de las comparaciones en español. Es decir, vamos a poder comparar dos o más cosas en español. Comparar dos cosas como por ejemplo, yo soy más inteligente que mi hermano. O por ejemplo, la clase de inglés es menos interesante que español. Vamos a aprender. Para esta clase necesitas varias palabras del vocabulario. Necesitas más que, lo que significa more than. Necesitas menos que, lo que significa less than. Necesitas mejor que, lo que significa better than. Y necesitas menos que, lo que significa less than. También necesitas lo mejor, una expresión que significa the best. Y también necesitas lo peor, una expresión en español que significa el opuesto, lo que es the worst. Con la expresión más que, tú puedes decir varias cosas, como por ejemplo, me gusta la clase de español más que la clase de inglés. Aquí tenemos la expresión más que. Pero también puedes poner un adjetivo, an adjective, en esta expresión. Por ejemplo, la clase de español es más, y aquí viene el adjetivo, más interesante, adjective, que la clase de inglés. Entonces, aquí se puede decir o se puede hacer una comparación entre cosa número 1, thing number 1. Esta cosa es, aquí viene más, aquí viene el adjetivo of your choice. So, más interesante, más divertido, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que y aquí tenemos la cosa número 2. Entonces se puede decir cualquier cosa. La comida de México es más deliciosa que la comida de España. Mi profesor de español es más interesante que mi profesor de historia, etcétera, etcétera, etcétera.
Y es lo mismo con menos que. Por ejemplo, este libro es menos adjetivo divertido que los Hunger Games. O por ejemplo, correr es menos adjetivo saludable que montar en bici, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la misma construcción. Tenemos cosa número 1 con el verbo, con la frase menos más adjetivo, interesante, divertido, etcétera. Que, don't forget the que. Y cosa número 2. So, puedes decir, la clase de español es menos aburrida que la clase de inglés. Mi profesora de español es menos aburrida que la profesora de inglés, etcétera, etcétera. También puedes usar esas mismas frases para decir the most or the least of something. En el ejemplo puedes decir el libro más adjetivo interesante es Harry Potter. O si tú quieres decir the worst of something, también tú puedes decir la clase menos después adjetivo, la clase menos or least, menos interesante es inglés. Para decir the most or the least something con un adjetivo aquí. También puedes usar las palabras peor o mejor en varios ejemplos también. Puedes decir, por ejemplo, esta clase es la peor clase del mundo. To mean the worst. También puedes decir, esta película es la mejor del momento. The best. Y también puedes usar la misma frase, como por ejemplo, Harry Potter
es mejor, better than, mejor que los Hunger Games o Juegos de Hambre. O igual, puedes decir, el profe de historia es peor que el profe de ciencias. Para comparar, the is worse than. También puedes decir, por ejemplo, la clase de historia es, because it's feminine, la peor, the worst. Entonces, para decir que algo es the most or the least of something, debemos usar esta frase, esta fórmula. El, la, los or las, whatever the noun object is, el sustantivo. Después, más o menos interesante, más o menos. Después, un adjetivo, your adjective. Y ya. So, por ejemplo, es el libro más interesante. Es la persona, aquí, persona menos inteligente. You can use this as a formula for how to set these sentences up. Ahora, una cosa más para decir en relación con los adjetivos. Hay algunos adjetivos que no se pueden usar. Por ejemplo, con el adjetivo bueno o buena, no se dice más bueno que o más buena que. En este caso, vamos a usar mejor que. So that's the perfect time that we use better than. No se dice más bueno que, sino mejor que. Y no se dice más mejor que. No, eso nunca se dice. Ok, para decir malo o mala, lo mismo. No se dice es más malo que, nunca. Se dice es peor que, worse than. Por ejemplo, y no se dice más peor que, no, se dice es peor que. La chica es peor que el chico. Ok, también para decir viejo o vieja, no es bien educado decir más viejo o más vieja que. En lugar usamos la palabra mayor y después que, mayor que. Mi abuelo es mayor que mi abuela. Mayor que, older than. Y finalmente, normalmente no se dice más joven que, aunque sí se dice, pero se puede decir, no un acento, se dice en lugar de más joven que, se usa la frase menor que. Entonces, mi hermano es menor que mi hermana, etc. Ok, super clase. Ahora ya tenemos una idea de cómo hacer las comparaciones, pero ahora yo te tengo algunas preguntas
para ti. ¿Ok? La primera pregunta es, para ti, ¿cuál es la mejor clase? Para ti, ¿cuál es la mejor clase? Ok, y otra pregunta. Para ti, ¿cuál es la peor película? O para ti, ¿qué es más interesante? ¿Bailar o jugar deportes? Ok, excelente, ya es todo. Ahora tú puedes comparar dos o más cosas usando este vocabulario nuevo. Felicidades, adiós y hasta la próxima. Chao.